Es importante que entendamos la intención de Dios para nuestras vidas. Hay 3 fases en nuestra vida. La primera, lo que fuiste sin Cristo, de lo cual no vale la pena recordar. En segundo lugar, lo que actualmente eres en Cristo. Y en tercer lugar, lo que llegarás a ser o serás en Cristo. Y es aquí donde formulo la pregunta, surge la pregunta, ¿no? ¿En quién te estás convirtiendo? ¿En qué te estás convirtiendo? ¿Alguna vez han hecho esa pregunta? Voltea al que está a tu costado y pregúntale, ¿en qué te estás convirtiendo? ¿O en quién te estás convirtiendo? Es una pregunta interesante. Ahora, si no son capaces de responder la pregunta, yo la voy a responder por ustedes. Tú te estás convirtiendo o estás llegando a ser la persona que serás en base a los procesos bajo los cuales estás sometido. Un ejemplo de la vida real es triste, quebranta mi corazón. En la franja de Gaza, la parte sur de Israel, se estableció Hamas, que son terroristas y que existen solamente con el solo propósito de odiar y destruir al pueblo judío. Bueno, los campamentos de verano para niños, en vez de ir a la playa, en vez de estar con juegos o recibiendo cursos que los puedan ayudar en sus vidas, a los niños los enseñan a odiar a los judíos, los alimentan de odio, les enseñan a utilizar armas, les enseñan a inmolarse en el nombre de Alá, con la promesa de que cuando lleguen al paraíso, ¿no?, van a tener 72 vírgenes, por supuesto, y que es un honor morir odiando. Y yo sé los procesos bajo los cuales ellos se encuentran están llevándolos a convertirse en máquinas de matar. Gente que odia, terroristas. Es terrible. Entonces, los procesos son muy importantes. No debemos someternos a cualquier proceso, porque los procesos, tarde o temprano, efectúan cambios en nosotros. Ahora, ya hemos hablado acerca de lo que es una fábrica. En una fábrica hay 3 cosas. Está la materia prima, están los procesos y está el producto final, donde la materia prima es transformada a través de una serie de procesos en los cuales hay reactivos que actúan con ella, cambiándola sucesivamente hasta que termina convirtiéndose en el producto final. Entonces, una fábrica podríamos decir con toda seguridad que es un lugar de transformación, ¿no es así? Bueno, también podemos decir con toda confianza que la iglesia fue diseñada por Dios para ser un lugar de transformación y no para producir máquinas de guerra ni personas que odian, sino para que el amor de Cristo pueda fluir a través de nosotros y ayudar a los demás. Ahora, nosotros vinimos a Jesús y Jesús dijo: todo aquel que a mí viene yo no le echo fuera. Él nos recibió y empezó un proceso que cambia nuestras vidas. En Filipenses 1, en el versículo 6, el apóstol Pablo capturó esto y él escribió diciendo: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando o completando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces Pablo tenía claro este proceso, y aquí la palabra perfeccionar significa tomar al nuevo creyente desde su estado no desarrollado y llevarlo hacia la madurez. Entonces, la meta de este proceso de perfeccionamiento se describe 4 versículos más adelante, el versículo 10 y el versículo 11, y él apunta a esta meta, ¿no?, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos hacia qué está apuntando este proceso, podemos categorizarlo, y este proceso de transformación apunta a 2 especificaciones concretas. O sea, en primer lugar, un carácter puro, y en segundo lugar, una vida productiva, una vida fructífera. ¿Sabes tú lo que Dios quiere de ti? ¿Sabes en quién te deberías estar convirtiendo? Acá tienes una foto de la clase de persona que Dios intenta conseguir en ti. Entonces, el producto final de este proceso de transformación que se lleva a cabo en la fábrica espiritual de la iglesia contiene especificaciones. Si tú eres un fabricante, entonces el producto final debe tener ciertas especificaciones. Y estas especificaciones son comunicadas claramente en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da a nosotros cuadros o nos suelta pantallazos. ¿Saben lo que es un pantallazo, no? Nos suelta pantallazos en los cuales nosotros podemos captar o visualizar cómo debe lucir el producto final. Y nosotros la semana pasada en el libro de Colosenses capturamos 3 pantallazos
que nos dan una idea de lo que Dios quiere edificar en nosotros. En Colosenses 1, los versículos del 9 al 11, tenemos un primer cuadro. Y dice, por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de una manera que es digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Entonces acá vemos, en realidad, es una etiqueta que contiene especificaciones. Son unas metas concretas que Pablo deseaba, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios pudiese forjar en nosotros. Entonces acá tenemos unas componentes que son puntuales, que son específicas. Hay 7. En primer lugar, es la voluntad de Dios que todos tengamos la revelación de su voluntad. Dios quiere esto. En segundo lugar, que nosotros vivamos en un alto estándar de vida. Esa es la vida en abundancia que el Señor vino a traer a cada uno de nosotros. Es la clase de vida de Dios. Luego está el anhelo de agradarle. Luego está una vida productiva, como ya hemos mencionado. Luego un crecimiento continuo, luego una fortaleza creciente y luego virtudes de carácter establecidas en nuestras vidas. Esto nos da una idea de cómo luce la persona en la cual nosotros estamos empezando a convertirnos. Entonces, ese pantallazo nos da un primer cuadro, una idea del perfil de persona que Dios quiere que tú llegues a ser. Ahora, un segundo pantallazo o cuadro de la revelación de esta visión aparece en el capítulo 1, versículos 22 y 23, donde el apóstol Pablo escribió lo siguiente: y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. ¿Cuántos pueden visualizar en estos dos versículos las 3 fases mencionadas al inicio? Lo que éramos sin Cristo, extraños y enemigos en nuestra mente haciendo malas obras. Lo que ahora somos, gente que ha sido reconciliada con Dios por medio de Jesucristo. Nos gloriamos en Dios por Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Pero también apunta a la tercera fase. ¿Cuál es? Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, vemos aquí que todo esto apunta al producto final que será presentado a Cristo y a Dios Padre. Ahora, si había algo que le apasionaba al apóstol Pablo, era alcanzar dicha meta. Él tenía una tremenda carga por la edificación de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Y eso que ardía en su corazón es aquello por lo cual Dios lo había comisionado. Y Pablo escribió esto en sus epístolas, en sus cartas. Y él registró todo esto. Ahora, recuerden, cuando hablamos del apóstol Pablo, él se llamó a sí mismo en 1 Corintios 3 perito arquitecto. Nosotros sabemos que él trabajaba en construcción. Él hacía carpas. Así que no solamente era un perito arquitecto en el sentido natural o físico, también era un excelente edificador, constructor del cuerpo de Cristo. Así que conocía mucho los detalles, conocía especificaciones. Entonces él tenía en mente el proceso que lleva a los creyentes a la meta propuesta por Dios, el producto final descrito en estos cuadros que estamos capturando. Entonces cuando hablamos de producto final, estamos hablando también de que tiene ciertas especificaciones y al mismo tiempo tiene que pasar cierto control de calidad. Si tú eres fabricante, tú sabes, mi producto necesita este tipo de especificaciones y tiene que pasar el control de calidad. Los consultores de control de calidad nos dicen que si nosotros no queremos preocuparnos de la calidad del producto final, entonces tenemos que enfocarnos en seguir el proceso estipulado de una manera muy minuciosa. Si el proceso es seguido cabalmente, no hay por qué preocuparse si el producto va a pasar o no el control de calidad. Es importante. Entonces, para que nosotros podamos ser llevados hacia adelante, hacia la meta propuesta, tenemos que permanecer en la fábrica, porque en la fábrica están los procesos que nos tratan a nosotros para que Dios obre en nuestras vidas. Estamos hablando de la fábrica de la iglesia. Colosenses 1:23 dice: con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Lo que está diciendo es: no abandones la fábrica, no abandones la congregación de los santos, no dejes de congregarte, sé fiel, asiste a tu iglesia los domingos, pero también sé parte de un programa de discipulado. ¿Por qué? Porque tú eres la materia prima que Dios está tratando. La palabra y el Espíritu interactúan contigo para que puedas experimentar una serie de sucesivas transformaciones en las cuales
cada día más te pareces a Cristo. Entonces Dios quiere que nosotros seamos como un árbol. Acá está hablando acerca de estar cimentados, estables, y que podamos estar bien plantados en la fábrica de la iglesia, firmes, y que no nos movamos de la meta o esperanza que está puesta delante de nuestros ojos. O sea, Dios te dice, no abandones. Y nosotros sabemos que cuando una semilla sembrada, tenemos un nuevo inicio, tenemos una nueva vida botánica que surge, pero al mismo tiempo un proceso también es iniciado. Entonces, si este árbol echa raíces y comienza a firmarse en la tierra, permanece en su lugar, después de un tiempo, de un proceso de crecimiento, el árbol va a llegar a ser fructífero. Y esa es la meta o esperanza de todo árbol frutal, que llegue a producir fruto de buena calidad. Entonces, acá el apóstol Pablo dice que yo he sido hecho ministro del Evangelio. Él era ministro del Evangelio, era ministro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, era ministro de la palabra. Y él reconoce aquí que era gestor del proceso llamado perfeccionamiento de los santos. O sea, él predicaba, él enseñaba la palabra de Dios, que es poder de Dios para salvación. Pero no solamente la palabra nos salva, también la palabra nos transforma, de modo que seamos más como Cristo o nos alineemos más con esos cuadros que hemos estado pintando. Entonces, es cierto, él ministraba el Evangelio al mundo, pero también perfeccionaba a los creyentes para que llegasen a ser como Cristo Jesús. Entonces, en las siguientes líneas, y seguimos en Colosenses 1, vamos a ver cómo él escribe su ministerio y el objetivo del mismo. Versículos 24 y 25 dice, yo hago mi parte por su cuerpo, o sea, a favor del cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal, que es la iglesia, dice, de la cual yo fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes. De eso se trata, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Entonces él está pensando, ya saben, él es un edificador, es un constructor, ¿okay? Su proceso se llama el perfeccionamiento de los santos, ¿okay? Y él sabe que el reactivo que interactúa con la materia prima es la palabra de Dios que actúa poderosamente en nosotros los creyentes. Es la palabra la que nos cambia. Si no hay palabra, no hay nada. Porque todo lo que existe surgió de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es el inicio, es la base, es el ABC de todo. Y la palabra de Dios es todopoderoso, es omnipotente, es poder de Dios para salvación y también para transformación. Y somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente por la palabra de Dios. Entonces sí, Pablo tenía un ministerio para con los gentiles que no conocían a Cristo, pero también su carga como ministro, siervo de la iglesia, era llevarlos hacia la madurez. Y lo vemos acá completamente comprometido con esta causa para la obtención de la meta ya mencionada. O sea, él tenía una mayordomía, como dice acá, una administración dada por Dios que tenía que cumplir. Entonces, a él le fue encomendado algo. Él tenía un mensaje y él tenía que comunicar al entero mundo gentil que el plan de Dios también los incluía a ellos, estos a los gentiles, y que esto los llevaba mucho más allá de ser solamente salvos, sino que ellos tenían que alcanzar también la madurez. O sea, Pablo tenía una responsabilidad para con el mundo gentil de llevarles la revelación de la voluntad de Dios, que este plan por siglos había estado oculto, no se sabía. Y a Pablo se le encargó la tarea de dar a conocer este misterio. Versículo 26 dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos quiso Dios dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio? Cristo en ustedes, o Cristo formado en ustedes la esperanza de gloria. Entonces él sabía cuál era la meta que tenía que obtener. Entonces, ¿cuál era el misterio en esencia que Pablo reveló mediante el Evangelio? O sea, ¿cuál creen ustedes que es el misterio más grande que quisiésemos que nos fuese revelado? No hay misterio más grande que Cristo. Y estábamos cantando que Cristo es el centro de todo. El centro de nuestra vida, el centro del universo. Somos personas cristocéntricas. Entonces no existe mayor revelación del misterio de Dios que es la persona de Jesús. Entonces vemos aquí a Pablo revelando el misterio de Cristo y él dice que Dios quiso incluir a los gentiles en su gracia redentora. O sea, Pablo como judío tenía esta carga. Para él fue impactante de que Dios incluyese a los gentiles. Cómo Dios lo escogió a él para ministrar esta gracia a los que no eran judíos. Entonces él se sentía honrado, sentía un privilegio y con humildad toda esta responsabilidad de llevar esa preciosa verdad a aquellos que estaban sumidos en las más profundas y densas tinieblas espirituales. Eran idólatras, eran paganos, se servían y obedecían a demonios. Pero bueno,
Ese misterio del cual estamos hablando y leyendo contiene riquezas de gloria. Estamos hablando de algo que es precioso. No estamos pensando en cosas tontas, efímeras, ni vanidades ilusorias en las cuales el mundo se enfoca. Estamos hablando acá de que este misterio tiene que ver con la revelación de la persona misma de Cristo, lo cual es lo más importante. Pero Pablo llama esto Cristo en ustedes. O sea, lo llama Cristo en los gentiles o Cristo en nosotros. Ahora, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta o epístola a una iglesia que ya era salva. O sea, eran gente que ya tenía a Cristo. Era gente que ya había empezado este nuevo inicio, ya habían nacido de nuevo, habían entrado en el reino de Dios, tenían la vida de Dios en ellos, tenían el Espíritu Santo, ¿ok? Y la Biblia dice que tenía el Hijo, tiene la vida, ya tenían vida eterna, ya lo habían recibido, Jesús moraba en ellos. Pero Pablo está hablando como de una meta que todavía no se ha alcanzado. O sea, ¿qué es lo que Pablo inmediatamente dice? Inmediatamente después de la frase, Cristo en ustedes, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo lo llama? Esperanza de la gloria. ¿Y cuántos saben que la esperanza apunta siempre al futuro? O sea, él estaba hablando acerca de algo que todavía no había sido conseguido o consumado. Y eso es, muchas personas piensan que ya lo tienen todo, cuando en realidad están saboteando su propio proceso porque no creen en los procesos. Pero Pablo está hablando acá de una realidad futura y él trasciende, él va más allá del hecho de la actual morada, la presente morada del Espíritu Santo. El que tiene al Hijo tiene la vida, tenemos el Espíritu Santo, el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, está yendo más allá de aquello que poseemos cuando empezamos. ¿Se acuerdan? Él empezó una buena obra en nosotros, pero él no se quedó allí. Él estaba apuntando hacia algo que todavía no tenemos. ¿Tenemos la vida de Dios? Sí. ¿Tenemos a Cristo? Sí. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Sí, absolutamente. Pero Pablo está hablando de algo acá que está en el futuro, está al final de la línea de proceso en la fábrica espiritual llamada la iglesia. Es algo que no ha sido alcanzado, una meta, un producto, un lo consumado. Y lo que Pablo está diciendo es que esto es consistente con el contexto de todo este capítulo 1 de Colosenses, donde ya hemos visto que él ha estado pintando cuadros muy claros, los cuales tienen que ver no con lo que somos en Cristo, sino con lo que podemos llegar a ser en Él. Entonces, sí es cierto, nosotros podemos decir, tenemos una doble realidad. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Es una tremenda doble realidad. Y podemos decir, eso es todo lo que necesito y ahí nomás me quedé. Pero eso sería muy tonto. O sea, imagínense una persona que es un bebé y quiere seguir siendo bebé toda su vida. ¿Cuántos aman a los bebés? Son amables, o sea, son fáciles de amar, me refiero. Y lindos, o sea, pero sería terrible que seguir cargando con tu bebé por 40 años. O sea, está bien, ¿no? Es hermoso, esa etapa es hermosa, pero la voluntad de Dios es que crezcamos. La voluntad de Dios es que maduremos, que no seamos todo el tiempo dependientes, ¿no? Sino que nosotros podamos ser independientes y luego interdependientes, que podamos madurar hacia otra etapa. Entonces, la realidad que nos falta alcanzar justamente es aquella que nos está siendo comunicada por los cuadros que Pablo ha pintado y en la línea final de producción de la fábrica llamada la iglesia. Entonces, cuando Pablo dice Cristo en nosotros, él está tratando de decir Cristo formado en nosotros. Está hablando de la madurez del creyente, la semejanza de Cristo en nosotros. Está hablando de nuestro carácter desarrollado. Está hablando del carácter de Cristo formado en nosotros. O sea, tenemos que entender una cosa. O sea, cuando todos nacemos en este mundo, nacemos como bebés. O sea, nadie después de la maternidad y todo, se va a su casa, agarra su maletín y se va al trabajo. No. O sea, tenemos que pasar por el pañal, por el biberón, tenemos que pasar por todo eso. Y igual en lo espiritual es así, empezamos como infantes, empezamos como bebés espirituales y luego comenzamos a madurar en diferentes áreas. Dios quiere que todos crezcamos en todo, que seamos tratados en toda área de nuestra vida para que seamos hombres hechos y derechos, o sea, cabales, completos, sin que nos falte ninguna cosa. Entonces Pablo está hablando acerca del carácter desarrollado, está hablando acerca de Cristo formado en nosotros. Entonces, nacer de nuevo, ya hemos visto anteriormente, es el nuevo inicio. El recién convertido es la materia prima en bruto, en la cual no se ha trabajado, pero necesitamos ser tratados, formados, transformados hacia alguien que se parece a Cristo
en varias cosas puntuales, en actitudes, en motivaciones, en hábitos, en perspectiva, en virtudes y en prioridades. Y es aquí donde entra lo que nosotros conocemos en la Biblia como el discipulado. Viene el día, hermanos, en el cual las personas que vienen los domingos, pero no se reúnen en grupos pequeños durante la semana, va a ser como si es que están incompletos o como que no están yendo a la iglesia. Imagínense, un avión necesita 2 alas para volar, ¿no? Y los domingos es maravilloso reunirnos porque recibimos palabra y todo eso, pero no podemos generar los espacios. Tenemos un servicio tras otro en los cuales la gente puede interactuar una con otra, no nos podemos ministrar unos a otros. Pero en grupos pequeños durante la semana tenemos allí el tiempo y las herramientas y la cercanía en un ambiente reducido para conocernos mejor, para compenetrarnos mejor, para contar testimonios, para poder orar unos por otros y ver respuestas maravillosas. En las 2 primeras temporadas de este año hemos visto en algunos grupos pequeños transformación de vidas. Y eso es tremendo. Estamos hablando de un proceso de discipulado. Es maravilloso. Ahora, si Pablo hubiese considerado de que ya estar en Cristo y que Cristo está en nosotros era la meta final, entonces Pablo, con todo lo que él hizo, perdió su tiempo. O sea, si su meta hubiese sido llevar a la gente a un nuevo inicio, esto es, que conozcan a Cristo, que nazcan de nuevo, y los hubiese dejado allí, entonces todo lo demás que él hizo, que leemos en las epístolas, fue un desperdicio de tiempo para él, cuando en realidad tenía las cosas muy claras. O sea, él sabía que tenía que perfeccionar a los santos. Si no tienen un nuevo inicio, no son santos, son pecadores. Tienen que empezar ahí, en la línea de producción. Entonces él tenía que llevarlos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces Pablo, como un experto edificador, sabía diferenciar entre la materia prima en bruto y la materia prima que había sido tratada y que había sido trabajada. Miren lo que él dice en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Una pregunta, ¿los dolores de parto cuándo empiezan? ¿Cuando la concepción toma lugar? ¿Cuando el espermatozoide entra en el óvulo? No. ¿Cuándo es que empiezan los dolores de parto? Después de un proceso de gestación, 40 semanas, y allí te avisa. O sea, los dolores de parto son el aviso de un delivery, de una entrega. El producto está a punto de ser entregado. Y el apóstol Pablo tenía esa carga. Y lo asemeja a eso. Pero noten ustedes que está involucrado el proceso y está involucrada la entrega. Entonces para Pablo la frase Cristo en ustedes será equivalente a Cristo formado en ustedes. Y esa es nuestra meta para con ustedes y para con el cuerpo de Cristo. Entonces, vemos que Pablo no perdía su tiempo, él tenía las ideas muy claras, conocía la meta o producto final, conocía el proceso, él era un excelente gestor de dicho proceso. Y él mismo pintó los cuadros de cómo lucía la materia prima ya ha sido trabajada, cómo lucía el producto final. Y miren, acá en Colosenses 1, versículos 28 y 29 tenemos un tercer pantallazo, un tercer cuadro de las especificaciones de este producto final. Dice, a él nosotros proclamamos, hablando acerca de Cristo, que es central, a él lo anunciamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. ¿A fin de qué? De poder presentar a todo hombre perfecto o maduro en Cristo. Con este fin también trabajo. En una fábrica se trabaja. Estás involucrado en los procesos. ¿Trabajo cómo? Esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Entonces Pablo tenía las cosas claras, como dije. Y la meta era llevar a los cristianos hacia la madurez. Y trabajaba hacia la obtención de dicho producto final. Y el poder de Dios lo estaba respaldando en el proceso. Entonces el poder de Dios siempre actúa primero en nosotros y luego a través de nosotros, igual en el caso del apóstol Pablo. Entonces cuando él dice perfecto o maduro en Cristo, está hablando acerca del producto final, está hablando acerca de la hombría completa, está hablando acerca de que estamos bien hechos y derechos. Entonces acá tenemos un tercer cuadro que nos pinta la meta final de la actividad ministerial de Pablo y lo que él quería alcanzar. Y aquí leemos acerca de la eficiencia de su trabajo. Él era altamente productivo y trabajaba en sociedad con Dios y el resultado eran vidas cambiadas. De eso se trata. Ahora, vamos a seguir capturando más cuadros. Hemos estado viendo algunos de los cuadros pintados por Pablo, por el Espíritu Santo. Nos faltan 2 cuadros más para completar el panorama completo. Y ya más adelante vamos a seguir hablando de los procesos. Pero hemos visto 3 cuadros, vamos a ver cuál es el cuarto cuadro
pintado por Pablo acerca de cómo debe lucir un cristiano verdadero o un creyente espiritualmente maduro. Colosenses 3, versículos de 12 a 15. Para que ustedes se den idea de qué es la semejanza a Cristo. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también hágalo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, en la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. En este cuadro podemos ver más especificaciones del producto final. Eso tiene que estar incluido para que pueda pasar el control de calidad. Este es el perfil del cristiano maduro, que ya tiene el paquete completo de las virtudes del carácter de Cristo. Este es un cuadro extendido a partir del primer cuadro que vimos en Colosenses 1, que menciona un par de virtudes de carácter establecidas, pero acá se mencionan 7. 7 virtudes o cualidades de carácter que deberían estar formadas en nosotros. O sea, tenemos acá la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor y la paz en pleno funcionamiento de nuestras vidas, en actividad, en operación. Este es el cuarto cuadro. ¡Wow! Virtudes de carácter, las virtudes de Cristo. Y el quinto cuadro es el que aparece en Colosenses 4, que se extrae a partir de la oración de Epafras. Ya en el capítulo 1 hemos visto la oración de Pablo a favor de los colosenses, pero en el capítulo 4 vemos la oración de Epafras. ¿Quién era Epafras? Epafras se convirtió bajo el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, cuando él estuvo 3 años allí y él tenía una escuela, entrenaba gente. Y luego Epafras se fue a la zona del Valle del Lico, donde estaban las ciudades de Hierápolis, Laodicea y Colosas. Y él fundó la iglesia en Colosas y también se dice que él estuvo ahí con los de Hierápolis y los de Laodicea. Entonces, cuando en esos días la herejía colosense, cuando el gnosticismo se metió, una falsa doctrina mezclada con judaísmo, mezclada con misticismo, el culto a los ángeles y el ascetismo, todo eso se mezcló. Entonces, Epafras estaba, ay, ¿qué hago? ¿No? Entonces se fue a Roma, Pablo estaba preso y le contó todo el asunto y ahí salió Colosenses, una epístola tremendamente cristocéntrica. Entonces Epafras, él oraba por los creyentes y Pablo dice, los saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. O sea, hay algo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios tiene una intención contigo. Esta oración de Epafras también era inspirada por el Espíritu Santo. Sus componentes claramente apuntan a una obra completada, algo que es obtenido al final de un proceso. Eso es un producto final. O sea, Dios quiere completar algo en nuestras vidas. Dios quiere que seamos completos en su perfecta voluntad. Entonces Pablo dijo que él trabajaba con el poder de Dios para que el creyente llegue a dicha semejanza, a la semejanza de Cristo. Entonces, y hemos visto que en una fábrica hay diferentes reactivos que interactúan con la materia prima. Y bueno, y el apóstol Pablo nos dice que el reactivo que él utilizaba para tratar con la materia prima era la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos bajo el ministerio de la palabra, recibimos la palabra que nos enseña, que nos amonesta, trabaja con nosotros, trabaja en nosotros. Y luego obtiene los resultados deseados. Entonces, vamos a ver este trabajo sistemático dentro de esta fábrica espiritual en bloques. En Colosenses 3, los 4 primeros versículos, vamos a entender algunas cosas. Está hablando, sí, de algo que ocurrió cuando empezamos en este nuevo inicio y que nos ayuda a proyectarnos hacia algo que es tremendo. Colosenses 3:1 dice, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira o la mente en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto, es decir, al pecado, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Tremendo, ¿no? Está hablando del nuevo inicio, donde resucitamos una nueva vida, y está hablando acerca del final, ya del final, cuando nosotros recibamos cuerpos glorificados y el producto esté completo, espiritual, mi cuerpo. Es maravilloso. Pero bueno, lo primero es una nueva mentalidad.
y un nuevo enfoque. Y esa mentalidad tiene que surgir del hecho de que ya estamos en Cristo. Si el cristiano no recibe la revelación de que ya está en Cristo, entonces no va a avanzar en la línea de producción. Lo segundo que vamos a ver tiene que ver con tratar con las impurezas, tratar con las cosas que hacen de que el producto no luzca bien. O sea, si nosotros tenemos algo, entonces hay que eliminar las impurezas, como se dice, y quitar los defectos de carácter en este caso. O sea, Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. La palabra de Dios es como un par de tijeras que nos poda. ¿No somos acaso ramas? Ajá. Entonces, las cosas improductivas en las ramas tienen que ser cortadas, lo que le quiten la fuerza para producir. Entonces, Él nos poda, Él nos limpia con el reactivo de la palabra de Dios para que nuestras vidas sean más como Cristo. O sea, todo lo que hace de que tú no seas como Cristo tiene que ser cortado. Entonces, a partir del versículo 5, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de que en esa interacción del reactivo de la palabra y del espíritu con la materia prima que está siendo trabajada, es para limpiarnos, para purificarnos de lo que le desagrada al Señor, de lo que hace de que no seamos como Él. Por lo tanto, versículo 5, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Aquí habla de una serie de cosas: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría, lo dice categóricamente. Y por cosas como esas, les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron esas cosas en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. O sea, aquí Pablo está hablando de las prácticas que teníamos cuando estábamos en Cristo. Los viejos hábitos, las actitudes del viejo hombre. Y entonces está hablando acerca de deshacerse de todo eso. Todo eso es desechable. O sea, todo eso tiene que sacarse de la materia prima en bruto. Hay que sacar todo eso, pero hay que meterle otras cosas que son buenas. Y uno tiene que despojarse del viejo hombre y tiene que vestirse del nuevo que ha sido hecho a la imagen del Cristo. Y miren lo que dice en el versículo 10 hasta el versículo 12. Y ya se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó, hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahora hemos leído desde el versículo 1 hasta el versículo 12 en la fábrica espiritual de la iglesia. Y vamos a entender lo que está ocurriendo en esta línea de producción. Vamos a ver el proceso desglosado en términos prácticos y aplicables, en términos nada complicados. El proceso desglosado es como sigue. Número 1, una nueva mentalidad y un nuevo enfoque. Tienes un nuevo inicio, estás en Cristo. Cambia tu forma de pensar, tu enfoque tiene que estar en las cosas celestiales. Número 2, tienes que deshacerte de los defectos de carácter. Y hemos visto cómo la palabra de Dios nos limpia, nos poda, corta lo improductivo y aquello que no es según Cristo. Y número 3, en esta línea de producción, lo que está ocurriendo también es que incorporamos las virtudes del carácter de Cristo. Ahora, hay una ley en el universo, una ley en la naturaleza, es la entropía o la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo aquello que es dejado por sí mismo empeora. Y hablando acerca del segundo aspecto en la línea de producción, los defectos de carácter que no se tratan tienden a empeorar. O sea, necesitamos ser amonestados por la palabra, enseñados por la palabra. Si no, ¿cuántos saben que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? O sea, si nosotros no nos dejamos corregir, entonces nuestros defectos de carácter van a tender a empeorar. Y la excusa de no soy perfecto no es válida porque ninguno lo es. ¿Okay? Entonces todos tenemos defectos, yo el primero. Pero el fondo del asunto no es lo que ahora eres. Lo que importa acá es si estás sometido bajo el proceso que te va a transformar para que seas más como Cristo. Entonces toda área de nuestra vida, toda área de nuestro carácter que no ha sido tratada, que no ha atravesado un proceso transformador, seguirá siendo una parte más de ti en la cual no eres como Cristo.
Y aquí surgen una serie de preguntas, ¿no? Por un ratito, vamos a ponerle pausa al proceso de producción. Paramos la fábrica un ratito. Pausa. Ya. Digamos que tú estás al 70%. Te sacamos un poquito, lo limpiamos un poquito y te observamos, ¿no? ¿Cómo vas? Ajá. ¿En qué áreas eres como Cristo? ¿En qué áreas somos como Cristo? ¡Wow! Gloria a Dios. Debemos estar agradecidos por todo lo que se avanzó en nosotros, porque Él ha estado trabajando en nosotros y hasta aquí nos ayudó el Señor. Hay un término, ebenecer, ¿no? Hasta aquí nos ayudó Dios. Y debemos estar agradecidos a Dios por lo que Él empezó en nosotros y ha logrado en nosotros. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que en mi vida cristiana, en los años que llevo de creyente, he sido cambiado? Ajá, pero estamos todavía en cierto porcentaje. ¿Ok? Esa es una pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que nos hace más como Cristo? Gracias a Dios por ello. Segunda pregunta. ¿Y qué es aquello que tenemos en lo cual todavía no somos como Cristo? Entonces, ahí nosotros tenemos que creer y tenemos que trabajar hacia eso. Entonces, a esa persona que le hemos sacado, le insertamos otra vez en el proceso y otra vez encendemos la fábrica y que siga adelante y seguimos trabajando. Pero, ¿alguna vez hemos hecho un inventario de activos? ¿Hemos hecho una vez un inventario de virtudes versus defectos? O sea, ¿pasamos el control de calidad? No lo vamos a pasar porque no hemos terminado. Porque eso se va a evaluar al fin de la línea de producción, no ahorita. Entonces, no sientas la presión de que no soy perfecto. O sea, ninguno lo es. El único perfecto es Cristo, ¿ok? Pero no hay ninguna condenación para los que están siendo perfeccionados. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Ninguna condenación es para los que están en Cristo. Y los que están en Cristo, ¿dónde empezaron? En el nuevo inicio, como bebés, como infantes espirituales llenos de defectos, materia prima en bruto no trabajada. Pero para ellos no hay ninguna condenación. ¿Están ahí o no? Entonces, mis defectos tarde o temprano se van a manifestar, van a salir a la luz. Entonces, ahí está el amor que cubre. Las virtudes son mayores que los defectos. La virtud del amor que cubre multitud de faltas es lo que hace que nosotros nos podamos mirar como Dios nos mira. Aunque somos todavía productos no finalizados, no terminados, nos podemos amar y pasar por alto nuestras imperfecciones. Eso no significa que nos conformemos y podemos animarnos unos a otros hacia el amor, hacia las buenas obras, estimularnos para seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Entonces, hacer una lista de activos, o sea, preguntarnos, bueno, ¿cómo voy? No está mal, porque hay que conservar aquello que está en buen estado y que nos hace más como Cristo, pero aquello que no es bueno, hay que desechar ese tipo de cosas como la palabra de Dios dice. O sea, si realizamos un inventario de nuestra condición espiritual, entonces tenemos que ser honestos, ¿no? Entonces yo les digo, uy, me falta un montón. Y bueno, pero también es cierto esto, o sea, una vida que no es digna de ser examinada, no es digna de ser vivida. O sea, sensatez. O sea, el producto final, al final de la línea de producción, tiene que ser revisado. Miren, esa es mi guitarra. Yo amo las guitarras. Esa es mi guitarra. Pero esa guitarra fue producida en los Estados Unidos en una fábrica de la Gibson. Y cuando esta guitarra terminó de ser hecha, ella tuvo que pasar por el control de calidad. Hubo una persona que comenzó a revisar todo. La parte eléctrica, la parte de la entonación, la parte de la calibración. Tuvo que pasar por un control de calidad. Esa guitarra tuvo que ser examinada. De la misma forma, una vida que no es digna de ser examinada, no es digna de ser vivida. Porque vivimos para ser como Él. Esa es nuestra meta más alta. Ser como Él. Y eso es maravilloso. O sea, no hay meta más alta, más sublime que la de alcanzar la semejanza de Cristo. Todo lo demás es vano. Es un desperdicio, es una pérdida de tiempo y de recursos. Es estar dando vueltas en círculos y realmente perder lo más importante, que es llegar a ser como la persona más maravillosa del universo. Cristo es el centro. Y queremos que Cristo sea formado en cada uno de nosotros.